Muy bien, mis hermanos, estamos en una serie titulada Cuestionando a Jesús. Y el título de hoy es, la lección es sobre lo cuestionan a Jesús sobre los pecadores. Y quiero empezar contando una historia. Yo no sé, tengo que explicar, si se tiene que explicar un chiste ya no tiene mucho sentido, ¿eh? Pero usted sabe que aquí a algunas personas los jueces les dicen, ¿qué quieres? ¿Servicio comunitario o una semana de cárcel? Casi todos dicen, no, pues ir a la consejería, lo que sea, por no hacer servicio comunitario. Bueno, pues una muchacha, su papá la iba a dejar ir en su primera cita con un muchacho en un automóvil o en un carro. Y entonces la vinieron a recoger a la muchacha, apenas tenía 16 años. El papá abre la puerta cuando tocan la puerta y abre, y está un hombre que parece que tiene más de 40 años. Su cara y su cuerpo está lleno de tatuajes, tiene el cabello largo. Y el papá dice, espérame tantito, cierra la puerta y voltea y le dice, hija, tendremos que pensar esto. Yo no creo que ese muchacho sea muy buena persona. Le dice ella, papá, ¿cómo no va a ser buena persona si está haciendo 1000 horas de comunidad, servicio a la comunidad? Me gusta esa historia porque deja bien en claro que dos personas pueden ver a la misma persona y llegar a conclusiones muy diferentes. Y eso es especialmente también en la forma en que Jesús veía a la gente, que no es la misma conclusión de cómo otros veían a la gente. Especialmente, mis hermanos, nosotros cuando hablamos de cuestionamos a Dios, no es que cuestionamos si existe o no. Lo que cuestionamos es que si a veces tiene razón por la forma en lo que dice o lo que hace. Y esto es especialmente cuando se trata de con qué tipo de gente se juntaba Jesús o qué personas aprobaba Jesús. A Jesús lo acusaron de muchas cosas, especialmente sus enemigos, sus críticos. Decían que era un glotón, que era un borracho. Lo criticaban de cosas que no tenían ningún fundamento. Pero una cosa que no podemos negar es esta: lo criticaron de ser amigo de los pecadores. Y hay algo de cierto en eso. Porque hoy lo que vamos a ver, quiero que vean en Marcos capítulo 2 versos del 13 al 14, dice de la siguiente manera, el Evangelio de Marcos: de nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Mis hermanos, para entender lo que acabamos de leer es bien importante que entendamos quiénes son los recolectores de impuestos. Y es muy difícil para mí porque no hay en el tiempo presente difícil dar algo que lo compare en el tiempo presente. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos bajo la imposición de un ejército de una nación que nos tenga dominados. El Imperio Romano conquistaba tierras, pero dejaba allí su fuerza militar. Ahora, dejar soldados en las tierras conquistadas es muy caro. ¿Cómo vamos a sufragar los gastos para darle a los soldados? Muy sencillo, que lo pague la misma gente que tenemos conquistada. ¿Cómo lo hacían los romanos? Los romanos decían, bueno, vamos a recolectar impuestos. ¿A quién escogemos para que haga ese trabajo? Pues de la misma gente de ellos. Ahora, los romanos dicen, de tal provincia, de tal provincia, de tal provincia, de tal provincia, necesitamos llenar ciertas cantidades de dinero. Si lo que recojan extra es el salario de ustedes, los recolectores de impuestos. Ahora, estos recolectores de impuestos lo que hacían es, traían a la gente, tenían que venir a pagar impuestos. Si no iban a sus casas con los soldados romanos y les quitaban el dinero. Ahora quiero que entienda esto. Los judíos no les gustaba porque los romanos llegaban con un poder militar y los oprimían. Eran terribles. Los obligaban a llevar cargas, a hacer cosas a la gente que tenían conquistada ahí. Los judíos deseaban la libertad y no ser oprimidos. Detestaban a los romanos y luego les tenían que pagar un montón de impuestos para tenerlos ahí y pagarles. Esto era algo terrible, mis hermanos. Así que los recolectores de impuestos, que eran de su misma gente, no solo eran unos rateros que se quedaban con más dinero y le sacaban a la gente. No solo eran rateros, sino que eran unos traidores a la patria. Están quitándolo a nuestra gente, se lo están dando al pueblo opresor. Eran gente mal vista porque se veían como unos pillos aprovechados que se hacen ricos a cuestas de la gente, con el poder de esta gente que no queremos que nos está oprimiendo. En otras palabras, los recolectores de impuestos eran
moralmente gente intocable, pecadora. Ahora, Jesús se hubiera engraciado con la gente, si se hubiera acercado a donde estaba Leví recogiendo impuestos y le hubiera dicho: ¿cómo te atreves? Y toda la gente hubiera dicho: eso, sí, sí, yeah. Pero cuando se acerca Jesús a donde está Leví, no le dice: ¿cómo te atreves? Dice: ¿por qué no? Tú puedes ser mi discípulo. Le dice: sígueme. Ahora, Jesús, si hubiera alguien de relaciones públicas, le hubiera dicho: mira, Señor, si quieres nada más tomarte una foto con él, ya eso no es muy bueno. Pero Jesús lo invita a comer. Miren lo que dice, Jesús la va a hacer todavía peor. Dice el versículo 15: sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de Leví. Jesús, si quieres llevarte a comer a Leví, todos lo odiamos, todos lo detestamos. Es un ratero, es una persona aprovechada, es un pillo, es un traidor a la patria, es un pecador. Señor, si quieres llevarlo a comer, llévatelo a Chick-fil-A, llévatelo a Cracker Barrel. ¿Dónde terminaron? En la casa de Leví. Ahora, si va a terminar en la casa de Leví Jesús, lo hice a peor. ¿Qué tipo de gente va a estar en la lista de invitados a la casa de Leví? Puros pecadores igual que él. Y Jesús fue a comer con ellos, que es tener comunión. En otras palabras, hubiera ganado muchos adeptos Jesús si hubiera recriminado a Leví por lo que hacía. Pero no solo lo invita a que sea su discípulo, se va a comer a la casa de él. Hizo las cosas todavía peor Jesús al actuar de esta manera. Dice: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Jesús pudo haber evitado mucha crítica, mis hermanos, mucha crítica, pero Leví le hizo una fiesta. Ahora, aparentemente hay algunas cosas, mis hermanos, que tenemos que entender algo. La reputación es importante, pero la redención es más importante. Piénselo un momento. Una buena reputación es importante, pero la redención es todavía más importante. Más importante. Esta es una buena oportunidad. Miren lo que dice el verso 16. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, le preguntaron a sus discípulos: ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? ¿Por qué está comiendo con gente así? ¿Por qué se junta con gente así? ¿Por qué se asocia Jesús con gente como este hombre? O sea, lo que ellos están suponiendo es lo siguiente. Ellos piensan así: es bueno evitar las malas personas, es bueno evadir las malas personas. Mis hermanos, nosotros tendemos a leer esa pregunta y la leemos con 20 siglos de cristianismo para acá. Y cada vez que leemos la palabra de Dios y vemos cómo actúan los fariseos, ya somos prejuiciados contra ellos. Pero yo quiero que antes de sentir en contra de los fariseos, quiero que sienta con ellos. Quiero que sienta junto con ellos. Los fariseos cuestionaron a Jesús porque ellos pusieron primero lo que ellos entendían sobre las escrituras y su obediencia a las escrituras. La ley de Moisés en el Antiguo Testamento continuamente exhortaba a que no seamos seducidos por la maldad de gente pecadora, mis hermanos. Está lleno el Antiguo Testamento de que tengamos cuidado con qué gente nos juntamos. La literatura poética hebraica advierte que debemos escoger bien las compañías que tenemos, la gente con las que nos juntamos. Por ejemplo, Proverbios capítulo 12, verso 26. El justo es guía de su prójimo, pero el justo es guía de su prójimo, pero el camino del malvado lleva a la perdición. O Proverbios 24:1. No envidies a los malvados ni procures su compañía. Ahora, si usted iba a la sinagoga y agarraba el libro de los cantos, los salmos, todos se sabían, no es que lo agarraban, pero todos se sabían el Salmo 1:1. ¿Qué dice el Salmo 1:1? Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. En otras palabras, mis hermanos, yo quiero que entendamos esto. Detrás de la pregunta
detrás de la pregunta que ellos hicieron a Jesús, ¿por qué está comiendo Jesús con este tipo de gente? Hay otra pregunta. Y la pregunta es, ¿quién tiene la razón? ¿Jesús o las Escrituras? ¿Quién tiene razón? ¿Lo que está haciendo Jesús o lo que leemos en la palabra de Dios? ¿Sí me entiende? Tiene razón lo que están cuestionando ellos. La Biblia nos enseña a no unirnos. Y usted dice, ay hermano, sí, pero eso es el Antiguo Testamento. Pues le puedo dar versículos en el Nuevo Testamento que dicen lo mismo. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 6 verso 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los gentiles. O hay otro pasaje, 1 Corintios 15, 33, las malas compañías corrompen los buenos modales. ¿Usted sabe quién cree ese versículo bien claro? Todos los papás que tienen hijos jóvenes. ¿Verdad que lo creemos? No, si usted tiene hijos jóvenes, fíjate con quién te juntas, mi hijo, hija. Sabemos el poder de la influencia de las buenas o de las malas compañías. Nadie entiende ese pasaje como los padres. Ahora, mis hermanos, no podemos entender la profundidad de la sabiduría de la respuesta de Jesús si primero no lidiamos con la tensión creada por aquellos que lo cuestionaron. Los que lo están cuestionando dicen, ¿por qué se junta? ¿Por qué come? ¿Por qué se relaciona con pecadores? Si la palabra de Dios dice esto, que no nos debemos juntar con ese tipo de gente. ¿Ya estamos entendiendo la tensión que existe? En otras palabras, ¿cuándo está bien juntarse con gente mala, hermanos? ¿Habrá un tiempo en que es bueno juntarse con gente mala? Pues para esto tenemos que ver la respuesta de Jesús. Vamos a ver qué les dice Jesús. Versículo 17. Al oírlos, Jesús les contestó. Escuche. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Lo vuelvo a repetir, mis hermanos. La reputación es importante, pero la redención es más importante. ¿Por qué? Vamos a ver en esto que acaba de contestar Jesús, tres verdades que nos van a ayudar a nosotros a lidiar con esa misma tensión. Número uno, tenemos que entender esto. Jesús está diciendo esto: nadie está bien, nadie está sano, nadie está sano, nadie está totalmente bien. Todos somos enfermos. Nota que Jesús, mis hermanos, no tiene problema con decirle, hay una frase en español de al pan pan y al vino vino. Le llama las cosas como son. Les dice, al pecado le llama pecado. Y al que comete pecado, Jesús le llama ¿qué? Pecador. Hay gente, mis hermanos, la gente que no es religiosa no le gusta usar la palabra pecador. No le gusta, porque eso implica que hay una verdad por encima de mí. A la gente que no es religiosa quiere decir la verdad se encuentra dentro de mí y cada uno tiene su verdad. Pero decir que hay gente que es pecadora y gente que no es pecadora implica que hay una verdad absoluta y que hay alguien por encima de nosotros. Ellos quieren que Jesús sea un motivador, pero no un salvador. Pero a la gente que es religiosa también le molesta que Jesús sea esta palabra, porque la gente religiosa desarrolla escalas de méritos. Escalas de méritos para decidir quién es bueno y quién es malo, quién califica y quién no califica. La gente religiosa hacemos eso. Por ejemplo, hay gente que dice, mira, como cristiano ahora entiendo esto, dice yo, estos son los pecados bien malos. Ok, esos son pecados grandes. Estos son los pecados que no son tan malos, pero también son pecados. Y estos otros no cuentan porque esos los cometo yo. Y a cada quien tenemos así una forma de ver quién está bien, quién está mal, quién está adentro, quién está afuera. Y mis hermanos, Jesús no está dividiendo a la gente. Jesús está nivelando el plan de juego. Como dicen allá en mi rancho, nos está cortando a todos con la misma tijera. Ok, Él no está diciendo que el pecado no sea malo. Él está declarando que nadie es suficientemente bueno. Jesús no minimiza el pecado como que no sea importante. Okay, no, Él no vino a llamar justos. Si Él viniera a llamar a justos, entonces no llamaría a nadie, porque todos hemos pecado. Mire lo que dice. Esta es la enseñanza básica de la palabra de Dios. Romanos capítulo 3 verso 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y dice el verso 23, por cuanto, ¿cuántos?
Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuestro hermano Rick dice que cuando estaba joven, apenas estaba saliendo de la universidad y predicando, el hermano Dan Coker, que fue misionero en Latinoamérica, lo llevó con él a Sudamérica. Fueron a Santiago de Chile, estuvieron en Argentina, en varias partes. Dice, estando en Santiago de Chile, y fuimos a la congregación y me invitaron a predicar. Ahora, Rick dice, yo me recordaba todo el español que había aprendido y sabía suficiente español como para meterme en problemas. Porque la palabra, Rick dice, la palabra predicador y la palabra pecador se parecen mucho. Entonces cuando yo me presentaba con la gente, hola, soy Rick, soy un pecador de Texas. Y luego cuando me invitaban a pasar a predicar, la gente decía, pues para ser pecador predica muy bien. Y Rick dice, yo era pecador de Texas antes y yo soy pecador ahorita y voy a seguir pecando después. ¿Por qué? Porque tengo una naturaleza pecaminosa que tengo que subyugar y bajarlo a la obediencia de Cristo y someterme a Cristo todos los días. Por eso, mis hermanos, es importante que entendamos que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos ama. Mis hermanos, yo no quiero que tú te veas a ti mismo como sano y a los demás como pecadores. Mucha gente, mis hermanos, dice, es que yo peco algunas veces y otros pecan bastante, muy seguido. Y ya con eso nos vemos como muy especiales nosotros. Tú y yo necesitamos al doctor Jesús tanto como cualquier persona. Tanto como cualquier persona. La mala noticia, mis hermanos, es que todos estamos enfermos. Pero la buena noticia es que todos podemos ser amigos de Jesús. Porque la segunda verdad quiero que entendamos es que cualquiera puede ser sanado. Cualquiera puede ser sanado. Jesús no tenía ningún problema con ver a Leví como más que un problema. Mis hermanos, cuando Jesús veía a los pecadores, Él no veía problemas. Él veía pacientes. Él veía pacientes. Y mientras que Jesús odiaba la enfermedad, Jesús odia el pecado, Él no odia a las personas infectadas con la enfermedad del pecado. Él las ama. Así que, como buen doctor, Jesús visitaba a los enfermos. La respuesta del cielo a los pecadores no fue aislamiento. Yo creo que todos en este año pasado hemos tenido que aislarnos. Ahorita en la oración estábamos manteniendo distancia, ¿ok? Pero la respuesta del cielo fue encarnación. Es venir y participar con nosotros. Venir y participar. Jesús nunca negó que alguien tuviera la enfermedad del pecado. Lo que Él negó era que esa condición tuviera que no pudiera cambiar. Él dice, hay cambio, hay esperanza. Así que Jesús no vino a descartar a las personas que tenían enfermedad. Él vino a liberar a las personas que tenían la enfermedad. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Por eso, mis hermanos, cuando Jesús le dice a Leví, sígueme, ¿qué implica eso? ¿Qué implica sígueme? Jesús está invitando a la gente a dejar la condición en la que estaban para venir a hacer lo que Dios quiere que ellos sean. Es una invitación al cambio. Es una invitación a ser transformados, a ser cambiados. Por eso, mire lo que dice 2 Corintios capítulo 5 verso 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Una nueva vida ha comenzado. Leí recientemente de un hombre llamado Brenton Wynn. Brenton Wynn, en el estado de Arkansas, estaba drogado y en esa condición se metió a una iglesia, a un edificio de una iglesia, perdón, y empezó a destrozar cosas, a destrozar todo lo que se encontró adentro en las oficinas, en todas partes. El monto de todos los daños que hizo sumaban como $100,000, mis hermanos. Cuando lo agarraron y estaba delante del juez, el predicador de esa congregación fue delante del juez y le dice, señor juez, de ser posible, nosotros quisiéramos
que en vez de ir a la cárcel, este hombre tenga la oportunidad de ir a un campamento que nosotros tenemos, Cowboy Ranch. Queremos que vaya a ese campamento que tenemos. Este hombre fue a ese campamento. Es un campamento de rehabilitación. Esta iglesia apoyaba ese campamento de rehabilitación. Pues este hombre, mis hermanos, Brenton, dejó las drogas, pero todavía hay algo mejor. Quiero mostrarles esta fotografía. Él regresó y esta fotografía fue tomada un miércoles en esa iglesia. Está siendo bautizado, aceptando a Cristo, y su vida cambió para siempre. Y él dice: yo pensaba que haber robado yo esa iglesia era una coincidencia, pero ahora no lo veo como una coincidencia. Yo lo veo como una conversión, que Jesús tenía un plan para mí. Yo quiero que veamos, mis hermanos, que eso es lo que sucede. Jesús es el doctor para aquellos que se cansaron de estar enfermos, y Él nos cura. ¿Sabe cómo nos cura Jesús? No haciendo pecado como nosotros, no pecando igual que nosotros, sino haciéndose pecado por nosotros. Eso está profundo lo que le acabo de decir. Miren lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado. ¿Quién es el único que no conoció pecado? Jesús. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios trató a Jesús así como Dios trata al pecado. Lo separa. Lo separa. Jesús no barre nuestros pecados. Mire, Jesús no minimiza el pecado. Pecaste, podemos pensar que no es muy importante. No, Él no minimiza el pecado. Él no lo barre debajo de la carpeta. El pecado es pecado. Jesús lo pone debajo de la sangre de Él. Le costó su vida. Él murió por nosotros. Y debido a que Jesús estuvo dispuesto a hacer eso por cualquiera, eso debe cambiar la forma en que nosotros vemos a cualquiera. Porque la tercera verdad que quiero que entendamos es que lo que todos más necesitamos es misericordia. Lo que todos más necesitamos es misericordia. Usted y yo conocemos a Leví por otro nombre, ¿verdad? Lo conocemos por otro nombre. Jesús le cambió el nombre a este recolector de impuestos y le puso por nombre regalo de Dios. Dígamelo en arameo o en griego. Mateo. Pues Mateo, este recolector de impuestos con el que pasó Jesús, cuando escribe esta misma historia, pero él incluye algo que Lucas no menciona. Que Marcos no menciona. Mateo sí incluye algo en su relato. Dice Mateo 9:13. Después de que dice Jesús lo que dijo, también dice: pero vayan, en ese mismo contexto, pero vayan, aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús está diciendo, en vez de ver a los pecadores a través de una escala de méritos, intenta ver a los pecadores a través del lente de la misericordia. Yo era uno, dice Mateo. En vez de ver al pecador a través de qué tan digno es basado en lo que hace o no hace, míralo a través del lente de la misericordia, porque así me vio Dios a mí. Mire, yo no sé usted, pero yo tengo buenas razones para no diagnosticar a nadie a través de una escala de méritos. Te voy a dar 3. Primero, y dígame si usted se puede relacionar con eso. Primero, yo no conozco toda la historia de una persona. ¿Okay? Yo no conozco su pasado, dónde ha estado, si hay heridas en su pasado, si hay traumas en su pasado, si hay dolores profundos en su pasado, y como para que yo lo esté juzgando. Yo no conozco toda la historia, Dios sí, yo no. Número 2, yo no conozco las intenciones del corazón. Yo no sé cuánto ha luchado esa persona por dejar ese vicio, cuántas veces ha intentado, qué tanto quiere cambiar y no ha podido. Yo no sé. Yo no le puedo leer la mente o el corazón a la persona. Quizás ha intentado tantas veces, pero yo estoy dispuesto a juzgarlo porque si yo estuviera en tu lugar, ¿cuál? Yo no puedo, pero número 3, y lo más importante, mis hermanos, yo reconozco mi propia enfermedad y eso me descalifica de juzgar a los demás. Mi esposa tiene una frase que me encanta. Dice, ¿sabes cuál es la diferencia entre alguien que anda caminando afuera y alguien que está en una prisión cumpliendo una sentencia de 40 años? Un segundo, porque uno jaló el gatillo y el otro no. O sea, todos tenemos el potencial de hacer algo terrible.
Yo también soy un pecador, entonces ¿cómo voy a poner a juzgar a los demás? Debemos tener cuidado, mis hermanos, de no permitir que nuestra mentalidad de méritos nos aísle de la gente, quienes en verdad son más parecidos a nosotros de lo que queremos admitir, mis hermanos. Jesús cuenta la historia en Lucas 9:14 de que van a orar un recolector de impuestos y un fariseo. Y el fariseo ve todo a través del lente de los méritos y dice: Señor, te doy gracias de que no soy como este pecador. Y luego empieza a dar la lista de las cosas que lo ameritan a él, que él hace, que aquel no hace, y las cosas malas que él hace, que él no hace. Tiene toda su lista de méritos. En cambio, el recolector de impuestos, solamente su oración es muy sencilla: ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y dice Jesús: aquel se fue para su casa dignificado, pero este se fue justificado, porque reconoció su pecado. Mis hermanos, dice Tito capítulo 3 verso 5: Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu. Hay un canto que nosotros cantamos que me encanta, que dice: todos necesitan amor que nunca falla, su gracia y compasión. Todos lo necesitamos. Cuando tú sabes cuánto necesitas la gracia, nunca vas a criticar a alguien que la está ofreciendo. Ven a Jesús ofreciendo gracia y misericordia a alguien. Cuando me doy cuenta cuánto necesito yo la misericordia, yo no voy a andar criticando a aquellos que extienden el perdón a otros. La gente que anda juzgando a los demás se ven diferente, se ven de méritos. Pero cuando reconocemos cuánto la necesitamos, cambiamos. Quiero que vean esta fotografía. Hay dos personas. Usted reconoce cuál, al del lado derecho, ¿verdad? Es el expresidente George W. Bush. Bueno, el otro hombre se llama Tim Goodwin. Al final del segundo término del presidente Bush, en su último año, se supo que Tim Goodwin, que trabajaba en la Casa Blanca, había plagiado muchos discursos y muchas cosas que él había escrito para el presidente. Eso llenó de vergüenza. Lo llenó de mucha vergüenza para con su familia, para con toda la gente que había confiado en él. Y él fue a la oficina oval del presidente y le dice: señor presidente, quiero que me perdone y apenas iba a decir eso, y el presidente Bush le dice: Tim, estás perdonado. Y él dice: sí, señor presidente, pero quiero que me perdone. Dice: Tim, estás perdonado. El presidente Bush reconocía lo que es necesitar misericordia, porque él era alcohólico y no fue hasta que vino a Cristo que dejó el alcohol. Por eso pudo extenderle misericordia y tener compasión, mis hermanos. Es muy importante. Jesús demostró que uno puede ser antipecado y pro gente al mismo tiempo. Nosotros, mis hermanos, no podemos eliminar la tensión. Hay gente pecadora. ¿Cuándo está bien juntarse con la gente mala? No podemos eliminar, debemos navegar esa tensión. Ambos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nos aconsejan a que no tener nada que ver con cierto tipo de personas. Jesús también lo hizo. Dice Jesús: si hay estas personas que no quieren saber nada, sacúdete el polvo de tus pies. ¿Ok? Pero cuando tratamos con otras personas, hagámoslo a través del lente de la misericordia en vez del lente de los méritos. Nunca, mis hermanos, nos preocupemos más por nuestra reputación que por el potencial de la redención de una persona. Y recuerda, la invitación de Jesús no fue: ok, Leví, ¿sabes qué? Estás en probation, estás a prueba, voy a ir a otras aldeas, dentro de unos 6 meses voy a pasar por aquí, y si has hecho cambios, entonces sígueme. No. Él no le dijo: empieza a cambiar y luego sígueme. Él le dijo: sígueme, y al seguirme vas a empezar a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso hace una gran diferencia. La invitación es: sígueme y empieza a cambiar. En otras palabras, todo lo que estoy diciendo es esto, mis hermanos: es bueno ser paciente con los pacientes. Es bueno ser paciente con los pacientes. Después de todo, eso es lo que Jesús está haciendo con nosotros. Él te trata con paciencia a ti y a mí. ¿Cuántas veces no hemos pecado? ¿Ha tenido recaídas usted? Dice esta persona tiene este vicio, vemos cuando recae. ¿Y usted? Dice: ya estaba dejando de decir las palabras malas, pues se me salió una.
O ya no echaba mentiras y me vi tentado y casi eché una mentirita. No importa si es chiquita o grande, es mentira. Usted también tiene recaídas, yo tengo recaídas, todos somos pecados. Por eso, mis hermanos, nunca se le va a quitar a la iglesia el potencial que digan, es que yo no voy a la iglesia, hay pura gente hipócrita. Mire, si no hay hipócritas, si no hay enfermos, ya cerremos, la iglesia ya no tiene ningún propósito. Pero siempre va a haber, esta iglesia está llena de gente enferma. ¿Sabe por qué estoy bien seguro? Pues yo soy uno. Ahora, yo quiero que usted haga esto para terminar. Si tú que me estás viendo en tu casa en la pantalla, yo quiero que veas a la persona que está a tu lado, al lado derecho o al lado izquierdo. Si no tienes a nadie, quiero que pienses en una persona y digas esta frase. ¿Están listos ustedes aquí? Quiero que vea a la persona que está a su lado y vea a la persona que está a su lado y tomen un turno y dígale: si tú supieras toda mi historia, sabrías que también hay esperanza para ti. Amén. Pide misericordia todo el tiempo y extiende misericordia todo cuanto puedas. El cielo nunca te va a cuestionar cuando lo hagas. Vamos a estar de pie, mis hermanos, vamos a orar. Padre celestial, este grupo de tus hijos te damos la honra y la gloria en este momento, porque eres un Dios que estuvo dispuesto a asociarse con los pecadores. Padre, tú eres santo y eres puro y te asocias con nosotros. Como se mencionaba entre los cantos, el único que tenía el derecho de agarrar esa piedra y tirársela a esa mujer pecadora eras tú, Señor. Y le dijiste: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hay un mundo que necesita misericordia, y nosotros ya la hemos experimentado, Señor. Y ahora podemos extendérsela a alguien más. Nos va a costar quizás relacionarnos, comer con alguien pecador, pero Señor, tú ya lo has hecho con nosotros. Así que ayúdanos, Señor, a llevar ese mensaje de perdón a todos los que lo necesitan, así como nosotros lo necesitamos. Bendícenos a esta hora en Cristo Jesús. Amén.